Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video en ciberseguridad binaria. Hoy vamos a ver cómo escalar privilegios en Linux. Normalmente este tipo de elevaciones de privilegio en los usuarios se suelen otorgar dándole permiso con sudo o con permiso de sudo ID. Pero en este caso vamos a realizarlo de otra forma. Vamos a usar una de las maneras más seguras con Linux Capability. Es decir, vamos a usar las capacidades de Linux, que son los atributos especiales en el núcleo Linux que otorgan privilegios específicos a los procesos y a los ejecutables binarios, que normalmente están reservados para procesos cuyo ID del usuario es 0, es decir, el usuario raíz del sistema, o sea, el root. Para poder añadir permisos para Linux Capability, vamos a tener que instalar la librería libcap2-b. Así que lo primero que vamos a hacer con el comando apt-get install es instalar esta librería. Corremos apt-get install libcap2-b e instalamos la librería. Una vez que tenemos la instalación del paquete, podemos comenzar a realizar una comprobación de todos los archivos que contienen los permisos de las capacidades de Linux. De ahora en más voy a nombrar Linux Capability como capacidades de Linux. Esto lo podemos ver con el comando getcap. Vamos a correr getcap espacio "-r", le vamos a indicar que lo haga sobre el raíz y le vamos a decir que nos muestre cuáles son los comandos que ya vienen por defecto con la capacidad de Linux para lo que son todos los usuarios. Corremos getcap espacio "-r", le decimos que lo haga desde el barra y le vamos a decir que mande la salida al barra null, al barra dev barra null, para que no nos traiga todos los errores. Ahí corremos, le damos enter y nos muestra que el comando ping es el binario en el sistema con permiso de capacidades de Linux. Ahora, si nosotros queremos consultar este comando, o sea el comando ping, podemos correr también getcap directamente sobre el comando. Ponemos getcap espacio barra user barra bin barra ping, que es donde está el binario, y ahí nos va a traer el mismo resultado. Nos va a decir que el capnet raw es igual a ep. Esto es común que en todos los Linux venga el comando ping con los permisos sobre el binario de capacidades de Linux. Ahora vamos a hacer una prueba dándole permisos de capacidades a un binario. Vamos a usar el binario de Python. Lo primero que vamos a hacer es copiar el binario al home de un usuario, ya que vamos a darle permisos a un usuario sobre las capacidades de Linux para correr un binario con los permisos de root. Copiamos cp barra user bin python 3, lo vamos a copiar al home del binario, en este caso, lo vamos a copiar al home del usuario, en este caso a mi usuario. Lo que hicimos fue copiar un binario dentro del home de un usuario para que este usuario pueda ejecutarlo con los permisos de root. El binario Python lo va a poder ejecutar con los permisos de root. Ahora lo que hacemos es movernos dentro del home de ese usuario y vamos a ver que está el binario de Python. Ahí, como vemos, está el binario de Python. Ahora lo que hacemos es, con el comando setcap espacio cap-c2id más ep, darle los permisos al binario para que el usuario pueda correrlo como root. Corremos setcap espacio cap-c2id más ep barra home, el usuario y el binario, y le damos enter. Ahora con el comando getcap vamos a poder comprobar los permisos. Vamos a comprobar los permisos que tiene el binario. Y nos va a mostrar los permisos que les acabamos de asignar. Perdón, es con el comando getcap que tenemos que hacer esto. Corremos getcap barra home barra Fernando barra Python 3 y ahí nos muestra los permisos que les asignamos al usuario Fernando. El usuario Fernando va a correr el binario Python 3 con los permisos de root. Ahora salimos al usuario y vamos a comprobar los permisos de ID del usuario. Si hacemos un ls vemos que tenemos el binario de Python 3. Si corremos el comando getcap nos va a decir los permisos que tiene este binario. Volvemos a correr el mismo comando que corrimos con el usuario root para ver los permisos cuando comenzamos el video. Ahí nos muestra que tenemos dos binarios que podemos correr con este usuario con los permisos de root, que es el ping y el que recién creamos, que es el Python 3. El ping ya venía por defecto y el Python le acabamos de asignar permisos recién para que lo pueda correr como root, con los mismos privilegios de root. Si corremos un ls-al al binario, ahí vemos que tiene los permisos de root. No tiene los permisos del usuario, no pertenece ni al usuario ni al grupo del usuario. Pero igualmente lo podemos correr. Corremos Python 3-c. Al correr Python y ejecutarse con el binario, con los privilegios de root, nos va a devolver una sección en la cual será de root. Corremos Python 3 espacio -c import os
le decimos el setuid, le damos el path del bash. Ahí me dio un error. A ver en qué me equivoqué acá. Python 3, espacio -c, import os. No encontré el path de Python. Si le ponemos punto barra, ahí lo va a ejecutar. Ahí lo ejecutó. Y si nosotros hacemos un ID para ver la sesión del usuario, ahí vamos a ver que el UID 0 es el de root y lo está corriendo con el GID del usuario Fernando, con el grupo Fernando y todos los privilegios de root. Ahí, como vemos, corrió el binario con los privilegios de root. Ahí vemos que tiene los privilegios de root con el usuario, con el GID del usuario y los grupos que pertenece al usuario. Ahí nos muestra todos los privilegios que tiene este usuario sobre la sesión que ejecutó. Bueno, hasta acá vimos cómo escalar privilegios en Linux. Si tienen alguna duda o comentario, me los pueden dejar en los comentarios del canal y se las voy a responder. Suscríbanse al canal que vamos a seguir con más videos de seguridad informática y de Linux. Chao.